Ya no me gusta lo que hago, me siento frustrada, me quiero salir de mi trabajo, pero no puedo porque mis finanzas no me lo permiten. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar sobre quiero renunciar a mi trabajo, pero mis finanzas no me dejan. Y Fanny, no sé si te ha pasado que en algún momento te sientes ya cansada del trabajo, ya no quieres saber más, todo lo que piensas todo el día es ya quiero renunciar, ya quiero renunciar, ya quiero renunciar, ya quiero renunciar, pero después no renuncias y te das cuenta que pues hasta cierto punto necesitas tu trabajo. Y es un círculo vicioso que es hasta cierto punto enfermizo porque no renuncias, siempre te estás quejando de que quieres renunciar, pero vuelves y te quedas en el mismo lugar. Sí, Mariana. Lamentablemente sí he vivido esa situación, he pasado por esa situación y como bien dices, es una lucha diaria, la verdad, porque una vez que ese pensamiento entra a tu cabeza de ya no me siento feliz, ya quiero renunciar, no hay forma que se vaya. Y como tú dices, todos los días es una pelea constante de decir, ya no quiero, pero no me puedo ir, pero ya estoy harta pero no me puedo ir. Y cada cosa que pasa mala solamente hace que quieras irte más y que ya cada día sea ese impulso de decir, ya, no me importa nada, yo voy a renunciar, ya después resuelvo. Y es como esa pelea interna entre quiero, pero no puedo, pero tengo que ser consciente y etcétera, etcétera. Entonces sé lo que es y realmente es muy tormentoso. O sea, es un desgaste interno muy feo, es una lucha interna, emocionalmente te acaba. Y entonces, pues sí, es una situación, la verdad, compleja, es difícil. Pero antes de continuar con eso, Mariana, aquí la pregunta sería, bueno, para empezar, ¿por qué decidiste tomar el trabajo si no te gusta? Claro, y buen punto. Por ejemplo, en mi caso, yo decidí tomar este trabajo porque lo necesitaba, básicamente. No podía no trabajar, ya mi situación ya era muy específica y necesitaba el trabajo sí o sí. Entonces dije, pues adelante, lo que sea, de una vez el trabajo. Entonces, eso quieras o no, me llevó a tomar una decisión de un trabajo que hasta cierto punto es fácil, que no necesariamente necesita tantas habilidades y hasta cierto punto siento que por eso, pues por eso ya llegó un punto en el que me aburrió, pero sí, mi caso fue más necesidad. En mi caso, por ejemplo, fue un poco diferente porque a mí inicialmente mi trabajo me gustaba, era algo que yo disfrutaba y entré porque genuinamente era algo que me interesaba, me llamaba la atención. Sin embargo, con el paso del tiempo, yo ya llevo varios años en este trabajo, pues empezaron a haber cambios en mi vida simplemente, en mis gustos, y llegó ese punto en el que mi trabajo ya no era lo que yo quería. Ya habían otras cosas que me llamaban más la atención y había algo más que realmente me motivaba y me impulsaba. Y entonces ya llegué a ese punto donde dije, ¿sabes qué? Ya no quiero mi trabajo. Pero independientemente de cuál sea nuestra situación o de si es por necesidad o porque de repente tus gustos cambiaron, tus sueños cambiaron, aquí la pregunta es, ¿y por qué no hemos renunciado, Mariana? ¿Qué nos detiene? Bueno, es que en mi caso sí ha llegado ese momento de decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. Incluso es muy gracioso porque ya fui hasta con los de RH a disque preguntarles el proceso, o sea, sordeándome. Hay dos puntos, es como si tuvieras el angelito y el diablito de un lado y del otro. Por un lado, el diablito te dice que renuncia, ya, o sea, ya mándalo todo muy lejos, renuncia, hazte la vida más fácil. Pero por el otro lado está el angelito que te dice que tienes que ser responsable, tienes que darte cuenta qué es lo que tienes que pagar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y la gran pregunta, ¿qué vas a hacer después? Y justamente, Mariana, o sea, como tú dices, es como tener a dos voces atrás de nosotros. Una, cuando en el día a día tú sientes que ya no puedes más y es ese impulso de querer dejar todo aventado y olvidarte de todo lo demás. Pero también viene esa parte de la responsabilidad, de la conciencia de decir, a ver, hay cosas que no se van a pagar solas. Todos tenemos cuentas que hay que pagar y entonces eso es lo que nos detiene. Pero aquí esa parte justamente es la importante. Es independientemente de la decisión que nosotros tomemos, las cuentas se tienen que pagar. Y entonces, si no podemos renunciar ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque tampoco es como que las ganas de querer renunciar se van a borrar, porque realmente pasa eso. Una vez que ya se metió en tu cabeza esa idea, ya no se va a ir. O sea, No. ya indefinidamente en tu cabeza va a estar ahí constantemente esa parte de a ver cómo me salgo.
Pero ahora viene la parte. ¿Por qué ya decidiste que te quieres salir? ¿Por qué estás decidiendo querer renunciar? ¿Realmente tienes como los motivos correctos para querer renunciar? ¿O cuáles son tus motivaciones para querer irte? Es muy válido decir quiero renunciar, pero el decidir ya lo voy a hacer es una historia completamente diferente. Entonces, como en mi historia al principio, yo les decía, yo quiero renunciar. Ya incluso fui a preguntar el proceso, pero no lo he hecho. Entonces, Claro. son cosas completamente diferentes entre una y la otra. Y también justo como lo dices, o sea, hay muchas situaciones que puede ser un sentimiento pasajero, porque a mí me ha llegado a pasar, yo he trabajado muchos años un mismo trabajo y he estado muchos años en un mismo puesto y ha habido momentos y etapas y épocas donde de repente digo, ¿sabes qué? Yo ya estoy harta, la carga de trabajo está muy pesada, en estos momentos el trabajo hay mucha presión y de repente yo quiero aventar todo y botar todo. Pero a ver, por eso es importante preguntarse, ¿por qué estoy queriendo renunciar? ¿Cuáles son mis motivos? Porque si solamente es porque tienes exceso de presión, porque tienes mucha carga en este momento, pero es una etapa, creo que realmente no es como lo suficientemente justificable, porque en todos los trabajos del mundo, en todas partes a donde te vayas, va a existir cierta carga de trabajo, va a existir presión, van a existir responsabilidades, entonces no vas a poder estar huyendo de todos los trabajos cuando sientas eso. Pero otros motivos, como por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Antes disfrutaba mi trabajo y ahora ya no lo disfruto, eso sí es un motivo, porque por X o por Y razón en tu vida, tú ya cambiaste tus gustos, ya cambiaste lo que disfrutas y entonces ya te gusta algo diferente, ya te está llamando la atención algo diferente y entonces sí es válido buscar nuevas cosas que te inspiren más, que te gusten más, que te motiven más. Claro, no, y es un hecho, porque a ver, como bien lo decías, pueden ser momentos, hay momentos en los que hay mucho estrés, hay mucho trabajo, etc, etc. Pero de todas formas te gusta lo que haces, entonces Ujú. esto es pasajero y el entender que el estrés es pasajero y es parte de, bueno, pues te ayuda a sobrellevar la situación, pero cuando dices, sabes que ya no puedo porque ya no me gusta o porque mi vida personal ya no me lo permite o porque mis proyectos ya no me lo permiten, ya es otra historia. Entonces, ahora sí ya tenemos otros factores que están haciendo que esa decisión de quiero renunciar sea más grande. Pero vuelvo a la pregunta, ¿ya lo decidiste? Cada quien debe de hacer como esa reflexión interna y ver realmente cuáles son sus motivos, si tienen suficiente valor, si son pasajeros o si es una situación definitiva, como dices. Y una vez que se tenga esa respuesta, o sea, una vez que tú ya estés bien decidido a que sí quieres renunciar y que ese sentimiento no va a cambiar, ahora viene la siguiente parte. ¿Cómo le hago? Y justo, Fanny, ¿cómo le hago? ¿Existe un momento específico, un momento perfecto para poder renunciar? Yo creo que no como tal, no va a existir un momento perfecto en el que va a estar todo preparado y listo para irte, pero tampoco es como que puedes vivir todo el tiempo pensando esa idea de me quiero ir y ya estoy harto y odio el mundo y odio mi trabajo y odio esto, porque es horrible. Creo que la mejor forma de preparar todo para hacerlo sin el menor impacto es preparando un plan. ¿Cómo se vería ese plan? ¿Cómo hacer ese plan para renunciar? Se debe de ver con fechas, con cantidades, me refiero a dinero, con características, para ejemplificarlo un poquito más, recordando un poco mi historia, lo que yo viví, lo que yo hice en su momento, fue primero que nada ver y preguntarme, decir, a ver, ¿en dónde estoy? Es decir, o sea, ¿dónde me encuentro? ¿Qué deudas tengo? Porque algo que es importante en este punto es pensar monetariamente, pensar en dinero, porque al fin de cuentas, eso es lo que nos detiene, las deudas, los pagos que tenemos que hacer, las responsabilidades que tenemos. Entonces, lo primero que necesitamos voltear a ver es nuestra cartera, ver nuestro estado de cuenta y ver, a ver, qué deudas tengo, qué cosas tengo que pagar, qué pagos fijos tengo actualmente, si tienes, no sé, préstamos, hipotecas, cosas, o sea, ¿qué tengo ahorita que son responsabilidades y que, pues aunque yo ya no quiera y aunque yo renuncie, las voy a tener que seguir pagando? Basado en eso también tú te pones a ver, o sea, pones a verte, a ver, de aquí a 6 meses, de aquí a un año, ¿qué cosas tengo que pagar? ¿Cuáles son esos montos? O sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánto necesito yo para subsistir los siguientes meses? También preguntarte si es que hay alguna diferencia. Si yo renuncio hoy, a si yo renuncio de aquí a 6 meses, ¿algo cambia?
algo pasa. En mi caso, por ejemplo, si yo renuncio hoy, si yo renuncio en 6 meses, sí hay una diferencia, porque quizá en 6 meses ya terminé de pagar algunas deudas y entonces ya me sentiría mucho más holgada y mucho más tranquila. Entonces, ese tipo de preguntas sí hay que hacérnoslas. Claro, Fanny, pero a ver, la vida es un mundo lleno de imprevistos. Entonces, ¿qué pasa si en ese inter de que, ok, digamos que yo ya me di cuenta que por mi situación puedo salirme de mi trabajo en un año? Ok, ¿qué pasa si en ese año algo sale mal, yo me enfermo, gasto mucho dinero en eso? ¿Qué pasa con ese plan? Pues mira, lo que va a pasar es que lamentablemente vas a tener que aplazar ese plan. Nunca vamos a tener el escenario perfecto donde yo digo, honesto, 3 pesos para vivir, voy a tener esos 3 pesos. Porque normalmente no es así, normalmente no estamos listos, normalmente necesitamos cantidades grandes para poder subsistir. Entonces, el estar esperando a que llegue ese momento perfecto, la verdad es que, o sea, tardaríamos demasiado tiempo. Por eso hay que tener más o menos una cantidad y tampoco ser tan estrictos y tan cuadrados en nuestro plan y decir, ¿sabes qué? Yo necesito 1 millón de pesos y entonces hasta que no tenga el 1 millón de pesos no voy a renunciar. No. Simplemente lo que debemos de ver este plan es que nos va a dar tranquilidad. Porque si tú renuncias el día de mañana y tienes atrás de ti todos estos pagos, todas estas deudas, todas estas responsabilidades, el estrés te va a comer. ¿Y qué va a suceder? Que vas a terminar justo donde empezaste, tomando cualquier trabajo para evitar la presión. Y entonces, o sea, va a ser irte de mal a peor. Sí, claro, no, y al final de cuentas esa presión, ese estrés de decir cómo le voy a hacer, te lleva a hacer cosas que tú tienes que resolver al final de cuentas, nadie te va a esperar. Claro. Entonces, como bien lo dices, terminas en una situación donde necesito lo primero que caiga. Entonces, ya las cosas no se pensaron, las cosas no se planearon y el resultado es muy chocado, el resultado no es el que quisiéramos, el que hubiéramos querido que hubiera sido desde el inicio. Y algo muy importante, sobre todo, que te puede hacerte entender si ya estás listo o no, es saber qué vas a hacer después de que renuncies. Y claro, todo el mundo me va a venir a decir, pues descansar, pues dormirme tarde, levantarme tarde. Sí, pero va a llegar un punto en el que todas esas actividades te van a desesperar y te vas a hartar de no hacer nada. ¿Qué vas a hacer después de eso? Sí, porque la mayor parte de la gente, la verdad es que no piensa, cuando están en esos momentos de desesperación de decir, ya no quiero nada y voy a dejar todo aquí, no te pones a pensar en eso. Ya hasta que estás en el momento y dices, chin, ¿y ahora qué hago? Entonces, para evitar todo eso, hay que pensar en esa situación y prevenir y decir, a ver, o sea, ya tengo un plan, bueno, tengo una actividad, tengo algún otro trabajo que ya vi, algún hobby al que me quiero dedicar, algún negocio, no sé, o sea, qué quiero hacer con ese tiempo ahora? Sí, claro, porque al final de cuentas puede que nuestras deudas ya estén controladas, pero chance tu vida no está resuelta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa es una muy buena pregunta, sobre todo para darte cuenta si estás listo o no. Si ya tienes una respuesta clara a esa pregunta, entonces ya estás listo para poder renunciar. Si no, entonces te vas a tener que quedar cierto tiempo, el tiempo necesario que tus finanzas te permitan para poder renunciar posterior a eso. Y después viene la otra parte importante, Mariana, porque a ver, si ya encontramos que yo me voy a tener que esperar 6 meses o un año, ¿qué hago con estos pensamientos y con este sentimiento de frustración de mi día a día de querer ya salirme? A ver, es que sí es muy cierto. O sea, todo el día te la pasas diciendo, ya quiero renunciar, ya quiero renunciar, ya quiero renunciar, y tu cabeza da vueltas todo el día en eso. Y los días se te empiezan a hacer pesados, tú ya no quieres, o sea, lo único que quieres es que llegue el viernes para poder descansar el fin de semana y otra vez vuelve a empezar el lunes. Pero lo importante es recordarnos todos los días por qué estás en ese trabajo y sobre todo el enfocarte es muy importante. Porque, a ver, si yo estoy en este trabajo, digamos, 6 meses, ok, 6 meses, voy tachando día por día para ver mi avance y así sentirme mejor, o simplemente voy, estoy en el trabajo, no pienso en otra cosa más que sea el trabajo y las personas que tengo en el trabajo, o sabes que todos los días pienso, cada vez que tengo ese pensamiento de quiero renunciar, bueno, entonces, ¿por qué sigo aquí?
me recuerdo por qué sigo aquí, cuál es mi meta, qué es lo que me mantiene aquí, para poder seguir día con día, porque esto no se va a hacer nada fácil. De hecho, cada vez se va a hacer más difícil y llegándose la fecha en la que tú tengas que renunciar o lo que tú agendaste, se va a volver completamente más difícil. Vas a contar las horas, los minutos y los segundos, pero entonces el momento es tiene que llegar, el día tiene que llegar y si las acciones o el plan que tú hiciste no te está permitiendo llegar ese día, entonces sí es importante, como bien lo decía Fanny, es tu decisión. Tú decides si renuncias o si te quedas y cuánto tiempo te quedas o más tiempo. Y creo que también es devolvernos un poquito como esa sensación de control, porque en estos momentos, cuando tú quieres renunciar, pero no puedes porque económicamente no te lo permite, creo que te llega un poco ese sentimiento como de frustración, como que tú estás entre la espada y la pared y tú no tienes control sobre la elección, simplemente son como, es mi situación, estoy atrapado y no puedo hacer nada más. Y no, realmente es que la decisión de renunciar o no es tuya. O sea, tú podrías renunciar el día de hoy sin problema y nadie te va a detener, nadie te va a poner nada en la cabeza y te va a decir, no renuncies. O sea, nadie te está amenazando, nadie te está diciendo nada. Es elección de cada uno, sí, porque hay responsabilidad de otras cosas, pero es elección tuya al fin de cuentas. Entonces, el entender eso. Al final, si tú vas a elegir renunciar en 6 meses, en un año, va a ser elección tuya, va a ser porque tú ya tienes un plan detrás y porque hay un motivo, porque tú ya sabes que si esos 6 meses son necesarios para estar en un mejor lugar, para estar más tranquilo, para tener mucha más paz con esa decisión, entonces eso te devuelve un poco la sensación de control, de decir, a ver, yo soy el que estoy decidiendo estos 6 meses y es porque yo sé que es por una buena causa, hay un porqué detrás y eso te da mucho más tranquilidad. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, también algo que me gustaría decir es que muchas veces en este momento te pueden llegar muchos sentimientos, muchas emociones, entre quizá a veces también culpa, como el decir, me quiero ir, pero no debería de sentir esto, o igual y me debería de aguantar. Y al final o sea, si tú tienes una razón válida para ya no estar en tu trabajo y realmente es algo que ya no disfrutas, que ya no quieres, se vale decir ya no quiero, se vale decir quiero otras cosas, está bien, pero creo que todo debe de ser con responsabilidad. Cada elección trae una consecuencia. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es tomar decisiones con un plan, decisiones estratégicas que al final nos vayan a beneficiar en nuestra vida, porque cuando todo se hace rápido, como decía Mariana, muchas veces traen más consecuencias y más repercusiones a nuestra vida que beneficios. Por eso es importante también a veces pensar con la cabeza fría, no pensar con las emociones a flor de piel, con el estrés, la desesperación, y al final, o sea, nosotros tenemos la elección, nosotros tenemos el poder de elegir lo que sí queremos en nuestra vida y lo que no queremos, pero todo se tiene que hacer con calma, con decisiones, con planes, con estrategia, y eso nos puede ayudar a al final lograr tener el trabajo que tanto queremos. Claro, y a ver, creo que muchos pensamos en que la situación más sencilla es renunciar, pero muchas veces no nos damos cuenta que lo más sencillo es quedarse donde estás, porque tú ya sabes cómo funciona y cómo se maneja en donde ya estás. Lo difícil es salirte, porque muchas veces la incertidumbre es la que mata más que el pensar todos los días quiero renunciar. Entonces, como bien lo dice Fanny, pensar con la cabeza fría y hacer un plan es la mejor forma de salirte de esa situación que ya no quieres. Que a lo mejor vas a tener que pasar cierto tiempo ahí, sí, es un hecho, pero son gajes del oficio. Nadie nace o la gran mayoría no nacemos pues básicamente con los recursos necesarios para no tener que hacer nada o para tener la libertad de decidir qué es lo que queremos hacer. Entonces, en el inter, en el que estamos en donde estamos y tenemos la libertad de qué hacer y decidir qué queremos hacer, tenemos hasta cierto punto que sufrir un poco, sobre todo Ujú. para entender cuál es nuestro valor allá afuera en el mercado. Y eso es lo que nos va a llevar a la decisión y a la libertad de poder decidir qué es lo que queremos hacer. Pero bueno, estamos llegando al final de nuestro video. Tengo una pregunta para ustedes antes de irnos. ¿Ya analizaron su situación? ¿Cuánto tiempo es el que necesitan para poder renunciar? Déjenoslo allá abajo en la cajita de comentarios, pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por este video. Nos vemos a la próxima. Bye.